descansa, Santo Espíritu. Oh gentil Consolador, te anhelamos, aliento de Dios, con tu presencia sácianos. Ven, descansa, Santo Espíritu. Oh gentil Consolador, te anhelamos, aliento de Dios, con tu presencia sácianos. Y como viento muévete, y como fuego purifica, como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti.
el océano de tu espíritu. Y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré
Espíritu Santo, desciende esta noche. Para los que nos están sintonizando en Latinoamérica esta tarde. Y llénanos con el fuego de tu amor. Bienvenido esta noche desde el estudio de radio. Comienza un día nuevo en la ciudad de Utrecht, Holanda. Te deseo un bienvenido a esta edición de una nueva semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 16 de octubre, una nueva semana. Que Dios les bendiga en grande y que la semana que está por delante sea una semana excelente, una semana de victorias, una semana lleno del amor de Cristo Jesús. Señor, te agradecemos que esta noche podemos hacer la transmisión de nuevo y lo hacemos con mucho cariño y lo hacemos con celo, con amor en nuestro corazón porque la dedicamos completamente a ti. Es para tu honra y tu gloria porque creemos y te reconocemos que eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ustedes que me están sintonizando esta noche, acompáñenme las próximas 2 horas con esta transmisión. Esta transmisión de esta noche va a ser un poco diferente, porque esta noche vamos a poner el enfoque en adoración. Y durante esta transmisión te pido para que abres tu corazón y durante las canciones de adoraciones, para que llevas todas tus peticiones, todas tus súplicas ante el trono de Dios. Y si tienes una necesidad, si tienes una petición, envíalo para nosotros y la vamos a orar para ti durante esta transmisión. La vamos a hacer sin mencionar los nombres, solo vamos a mencionar la súplica, la petición que nos hayas enviado. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza y mi inspiración. Dios, solo a ti clamaré. Y yo creo en ti, tú has sido siempre fiel. Mi ayudador en mi necesidad, siempre contigo estaré.
salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza y mi inspiración. Dios, solo a ti clamaré. Yo creo en ti, tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad, siempre contigo estaré. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor. Misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo hago en mi vivir y dudo de mi existir, siempre a mi lado estás, dándome palabras de amor, palabras que levantan y consuelan. Te doy gracias que tu amor es así, y quisiera regresarte un poco de tu amor por mí, y quisiera decirte, Dios, que mi amor por ti, Señor, yo te lo entrego hoy. Todo lo que está en mí, yo te lo daré. Y tu misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí,
Tremenda canción, tremenda letra. Esta noche la misericordia de Dios está sobre ti. Quiero que repites mis palabras y que digas en voz alta que la misericordia de Cristo, la misericordia de Dios está sobre mí. Porque esta noche Dios va a obrar en tu vida. Esta noche pedimos a ti, Señor, tu misericordia para todos aquellos que esta noche, en este momento, están en necesidad, que están esperando tu ayuda, que están esperando un milagro, y que la sangre de Cristo les toque esta noche, esta misma tarde en Latinoamérica, y que la sangre de Cristo le traiga sanación, le traiga restauración, le traiga protección. Y ponemos con confianza, con mucha fe, cualquier malestar físico, cualquier malestar mental, la ponemos bajo la autoridad de Cristo. Porque esta noche no hay nada, ningún maleza, ningún malestar, ningún dolor en el cuerpo que no se puede obedecer a la autoridad de Cristo. Esta noche, si tienes una necesidad, si necesitas oración, ora durante la transmisión y diga que esta noche la misericordia de Cristo está sobre ti. Y esta noche reprendemos en su nombre cada malestar, cada dolor, cada malestar y cada dolor, cada situación difícil se tiene que ir y se tiene que obedecer a la autoridad de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Esta noche, esta tarde en Latinoamérica es tu noche, es tu día. Esta noche puedes recibir lo esperado, pero también lo inesperado. Esta noche vamos a estar ante ti, ante tu trono, Señor Jesús. La sabiduría.
Aleluya, tremenda canción, tremenda letra. Santo, santo, santo es el Señor. Esta noche queremos enviar saludos y también felicitaciones para los cumpleañeros de los últimos días de la semana que está por detrás. Gabriela Martina estaba de cumpleaños. Clayton Petronella también estaba de cumpleaños allá en Curazao. Jessie Perrota estaba de cumpleaños. Antonio Natale en Caracas. Y Shaelisa Ursulita. Especialmente por ustedes tengo la próxima canción deseándoles que el nuevo año de vida que está por delante de ustedes sea un año sumamente bendecida. Que Dios le bendiga con mucha sabiduría, con buena salud. Y que en el año nuevo de vida que está por delante, las puertas que estaban cerradas se abren para siempre, porque eso es el poder que tiene nuestro Dios. Especialmente para ustedes he escogido la próxima canción. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo.
Sí, como ya dije al inicio de esta transmisión, esta noche tenemos una programación un poco diferente, porque vamos a poner el enfoque más en adoración y vamos a orar. Si estás en tu casa, donde seas, durante las canciones, ora. Trae tus peticiones a Cristo y diga a Cristo, sé que no lo merezco, pero mi corazón es arrepentido y te pido tu misericordia. Y estoy seguro y tengo la convicción que la misericordia de Cristo está sobre tu vida esta noche y que vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Vas a ver lo esperado, pero también lo inesperado. Porque Dios es bueno. La próxima canción la voy a dedicar a nuestra gente de Bonaire, la voy a dedicar a Romanda Molina, la voy a dedicar a la familia Richards, a Cedric Martinson, la voy a dedicar también a Cedric Soleyana y su familia completa, y la voy a dedicar también a la familia natal de allá en Caracas y tía Mireya, y la voy a dedicar también con deseo de un pronto recuperación a Amarelis de Acer y su familia completa. La próxima canción es para ustedes, A Una Voz. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios Todopoderoso.
cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz, hoy te cantamos aleluya. La voz, los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz, hoy te cantamos aleluya. A una voz, los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una sola voz, adoremos, adoremos. A una voz, los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz, hoy te cantamos Permítenos, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos, todo el mundo con la mano en alto así. Sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. A una voz, los cielos cantan, a una voz, la tierra canta, a una voz, hoy te cantamos aleluya. A una voz, los cielos cantan, a una voz, la tierra canta, a una voz, hoy te cantamos Aleluya. A una voz cantaremos que tú eres Rey, que tú eres Dios. La próxima canción la voy a dedicar a Geraldo Valle y su familia. La voy a dedicar a Patricia Iglesias, Mariela Guerra y su casa, y también a Sharati y Senia. Especialmente para ustedes he escogido la próxima canción. Escucha la letra. De que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Eso decís una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu
Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Tremenda canción, tu fidelidad. El enemigo a veces nos murmura que Dios no es fiel, pero Dios sí es fiel. Y te lo puedo decir con seguridad porque he visto Dios obrar en circunstancias, no solamente en mi vida, pero también en otras vidas. Y por eso puedo decir que Dios es fiel. Cada promesa de Dios va a ser cumplida. Y hablando de la fieldad de Dios, no tenía esta canción selectada, pero la voy a selectar en este momento. Y la voy a dedicar con deseo de bendición. La voy a dedicar a Angela Crow, Norma Peters, Orlando Ubilla. La voy a dedicar a Judith Reina, Etlin La Cruz, Iván Felida. La voy a dedicar a Armando Rincón y Jesse Perota, Adorable Salas y su familia completa. La voy a dedicar a Isaac y María Eugenia Paternina. La voy a dedicar a Irving Strader, Latifa Félix, Gladys Koch y Gladys Carrasco y Norma Peters. Y también a Bernadette Damasco, especialmente para ustedes. Esta canción. Y escucha la letra dice todo. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor.
tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Vamos, decláralo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre, siempre fiel, siempre siempre fiel, eres fiel. Levanta tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Sí, Dios es fiel y por eso podemos estar seguros que Él tiene sus ojos fijados en ti, en tu situación esta noche. No importa cuál sea tu situación. Esta noche reprendemos cada situación, cada dificultad que encuentras en la vida. Bien, vamos a esa noche reprendemos depresión, solitud, dolores espinales, problemas vascocardiológicos, problemas neurológicos como fibromialgia, epilepsia, hernia. Todo lo reprendemos en el nombre de Cristo y cada uno tiene que ir y salir de tu vida. Reprendemos, llevamos también enfermedades como el cáncer, la llevamos y la pondremos bajo la autoridad de Cristo. Problemas financieros se tiene que ir porque en el momento que Cristo se presenta, Cristo toma la autoridad. Porque en el nombre de Cristo Jesús hay poder. Y esta noche tú puedes empezar a caminar en el poder de la resurrección. Deja que esta noche, que Cristo te destacha para que puedas caminar en libertad.
No oigas más las mentiras del enemigo que te está diciendo cada día de nuevo, no puedes caminar en libertad, no puedes estar libre, nunca vas a sanar, nunca vas a tener una situación sana en tus finanzas, en tus negocios, en tu matrimonio. Esta noche, esa mentira del enemigo la ponemos a un lado, porque sabemos que el enemigo ya está vencido. Esta noche, ponga todo bajo la poder de resurrección de Cristo Jesús. Y Dios es fiel. Cada promesa de Dios se va a cumplir. Porque el amor de Dios no es de este mundo. Es la próxima canción que hemos seleccionado para esta noche. La vamos a dedicar a la familia Rechers aquí en Holanda, a mi suegra Aifi, mi suegro Amirko, Shareska, Juni, Fernando y Erika, Marcelo y también tía Bronte. Y la vamos a dedicar también a Rosel Stein y Greta Sánchez. Especialmente por ustedes. Tu amor no es de este mundo. Y después vamos para la prédica. Una tremenda prédica, por cierto, sobre oraciones. La eficacidad de oraciones. Tremenda mensaje esta noche. Pero primero, tu amor no es de este mundo. Quiero saber cuál es el motor que mueve tu amor para que sea tan intenso. ¿Qué es lo que tengo que me amas tanto? Que aunque tantas veces he fallado y me has perdonado. No sé qué miraste en mí, que tengo de especial para que te entregaras así. ¿Qué te habrá hecho descender del cielo, haber vivido tanto sufrimiento? Si yo no lo merezco, tu amor no es de este mundo. No hay amor humano comparable al tuyo. Es más grande que un planeta, es más bello que una estrella. Agradezco tanto que te fijaste en mí y quiero adorarte, porque mi alma es incansable. Cada día quiere agradecerte más y darte toda gloria, brindarte toda honra, porque a ti te pertenece siempre. No sé qué miraste en mí, que tengo de especial para que te entregaras así. ¿Qué te habrá hecho descender del cielo, haber vivido tanto sufrimiento? Si yo no lo merezco, tu amor no es de este mundo. No hay amor humano comparable al tuyo. Es
nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Quiero que vaya conmigo al capítulo 5, versículo 16 de Santiago. Capítulo 5, verso 16 de Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta noche vamos a hablar de la oración eficaz. Y si hay una oración eficaz, también hay una oración inútil. Y en un mundo como el que vivimos, un mundo caído, una creación caída, llena de males, llena de angustias, de enfermedades, de tormentos, de preocupaciones, de vicisitudes, de problemas, qué importante e imprescindible es para un hijo de Dios y un cristiano aprender a orar eficazmente. Y la receta de una oración eficaz está en la Biblia. Ahora se nos habla de un hombre que hizo oraciones eficaces, y ese hombre era el profeta Elías. Quizás no conozcan la vida de Elías tan profundamente, pues déjame decirte que Elías fue uno de los personajes más interesantes y vistosos en toda la Biblia, y Dios lo utilizó durante un periodo muy importante de Israel para oponerse al mandato de un rey malvado y traer un gran avivamiento a Israel. La vida de Elías estuvo llena de mucha confusión. A veces fue valiente y decidido, y otras veces era temeroso y vacilante. Alternadamente, él demostró victoria y derrota en su propia vida. Elías conoció el poder de Dios como la depresión. Ahora, ¿por qué quiero hablarles de Elías esta noche? Porque dice allí en el verso 17 de Santiago, capítulo 5, que Elías era un hombre a pasiones semejantes a las nuestras. Para muchos de ustedes, quizás hacer oraciones eficaces se puede convertir en un gran problema, porque se comparan con grandes personajes, se comparan con muchos ministros y piensan que ellos son mucho mejores que ustedes. Tú tienes celos, envidias, pleitos, a veces te sientes deprimido, angustiado, a veces sientes que no tienes ninguna clase de fe en tu vida, muchas veces sientes que has perdido la paciencia, y en ocasiones te sientes muy alejado de Dios a causa de las pasiones que hay en tu propia vida. Pues tengo buenas noticias para ti, porque este hombre Elías, un hombre que conoció la depresión, que un día quería y ansiaba morirse porque una mujer lo había amenazado, ese mismo hombre también un día estaba enfrentando a un imperio, a un rey, a un ejército, a unos profetas llenos del poder de Dios. Elías conoció tanto el poder de Dios y la victoria, como la derrota y la depresión, pero aún así, en esa condición y estando a pasiones semejantes a las nuestras, hizo una oración eficaz. Tan eficaz fue la oración del profeta Elías, que durante 3 años y 6 meses no llovió en ningún lugar de la tierra, simplemente porque este hombre oró eficazmente. Y si Elías pudo orar eficazmente, tú también puedes orar eficazmente, independientemente de los deseos y situaciones y lo que estés viviendo en tu propia vida y aún en tu propia casa. No importa la situación que estés, la oración eficaz del justo puede mucho, y puedes hacer oración eficaz en esta noche si tan solamente entiendes lo que Dios está pidiendo de ti para que esa oración sea eficaz. En primer lugar, una oración eficaz es aquella que se hace intensamente, fervientemente, profundamente. En el verso donde leímos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, verso 17, capítulo 5 de Santiago. Pero oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra, y no llovió por 3 años y 6 meses. Elías oró fervientemente.
La oración eficaz primero tiene que ser intensa, ferviente y profunda. Nos dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 24, Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 44, que Jesús, en medio de su más profunda angustia, cuando estaba en el monte de los olivos, en medio de esa situación tan tensa, sabiendo que pronto iba a ser maltratado, torturado y aún iba a ser crucificado, en su dolor, en su angustia, en su tiempo más difícil desde que había nacido hasta ese momento que estaba en la tierra, él oraba intensamente. Tan intensa era su oración que parecía que de sus sienes, de su frente, salían como grandes gotas de sangre mezcladas con sudor. Escuchen bien, grandes gotas de sangre mezcladas con su sudor, porque Jesús estaba orando intensamente. Oh, la oración eficaz intensa tiene poder. ¿Cuántas veces no vamos a orar como si estuviéramos hablando simplemente un poco de palabras dadas al aire, sin ninguna clase de conocimiento o locuacidad? ¿Cuántas veces nuestras bocas están hablando palabras, pero nuestra mente está lejos de esa boca? Nuestra mente y nuestro corazón están vagando y divagando en muchos quehaceres, porque muchas veces hemos aprendido a orar como un hábito, hemos aprendido a orar como un rezo, hemos aprendido a orar, pero no lo hacemos intensamente, porque mientras nuestros labios están pronunciando quizás oraciones muy elocuentes, muy vistosas, nuestra mente quizás está pensando en qué tendremos que hacer mañana, qué clase de traje nos vamos a poner, o a qué horas tenemos que llegar a la oficina, o las cuentas que tendremos que pagar, o incluso en qué sermón tendré que predicar. Y entonces nuestra oración no es intensa, no tiene valor, dista mucho de la intensidad con la que Jesús oraba, porque algo es lo que está diciendo en nuestra boca, pero nuestro corazón está lejos de esa oración. Pero Jesús oraba intensamente, todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo estaban enfocados en pedir: Padre, si quieres de mí, pasa esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Pero también nos dice la Biblia que Elías oró fervientemente. Elías oró fervientemente de tal modo que la tierra, el cielo produjo lluvia y la tierra dio fruto. Pero también, para cerrar el cielo, dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 42, que Elías se postró en oración y se arrodilló y comenzó a orar largamente. ¿Sabes? La oración ferviente es aquella que nace de gemidos, de un corazón que verdaderamente está comprometido a creer lo que está hablando con su boca. Pero también la oración tiene que ser profunda. Dice la Biblia en primer libro de Samuel, en el capítulo 1, verso 10 al 11, que Ana en su amargura lloraba amargamente mientras oraba. Era lo más profundo de su corazón que estaba siendo expuesto ante el Dios Todopoderoso. Y cuando tú y yo hagamos oraciones de ese tipo, entonces esa oración va a ser una oración eficaz. Pero ¿cuántas veces nosotros no estamos hablando y nuestro corazón, nuestra mente están divagando? La oración eficaz del justo puede mucho. Es tiempo que la iglesia se vuelva a la oración y comiencen a clamar y a orar como aquella iglesia primitiva estaba orando allí en el capítulo 2 de Hechos, en el aposento alto. Como aquella iglesia que cuando fue perseguida, dice allí en el capítulo 4 de Hechos, se unieron a orar. Tan ferviente fue la oración de aquellos discípulos, de aquellos primeros cristianos, que cuando terminaron de orar, dice la Biblia que el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es una oración ferviente, esa es una oración intensa, esa es una oración profunda. Y así quiere el Señor que tú y yo estemos orando para que nuestras oraciones sean eficaces. En segundo lugar, una oración que es eficaz debe estar llena de fe. Santiago capítulo 1. Versos 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, pues el que duda es semejante a las ondas del mar, que son arrastradas de un lugar a otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es necesario que tú y yo oremos fervientemente, pero también esté ese vínculo sagrado de la fe.
Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible que podamos entrar ante ese trono de gracia y conseguir las victorias que Dios tiene para su pueblo. Tú me dirás, Billy, bueno, yo no siento ni un poco de fe. Creo que la fe se esfumó de mí hace mucho tiempo. De hecho, creo que la perdí y ya no la podré encontrar. Como si hubiera criado alas y se hubiera marchado a vivir en un bosque muy lejano, el cual ya no puedo encontrar. Pues dice la Biblia que a ti se te fue dada una medida de fe. Todos tienen una medida de fe. No hay nadie que no tenga una medida de fe. Dice en Romanos 12:6 que a ti te fue dada una medida de fe. Sea que lo sientas, sea que lo creas, sea que no veas esa fe en tu vida. Sin embargo, allí está tu fe y saldrá justo cuando la necesites. Marcos 11:24 dice: y todo lo que pidas en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es necesario que en nuestros tiempos de oración tengamos nuestra fe y nuestra esperanza y todo nuestro sentido de oración puesto en lo que estamos clamando. Esa fe va a aparecer justo ahí cuando la necesites. Tienes esa medida de fe. Tú dirás, bueno, Billy, quizás tienes mucha más fe porque haces grandes eventos, porque haces grandes cruzadas, porque multitudes vienen cuando predicas. Pero cada uno de nosotros tiene una medida de fe y el tamaño de la fe realmente no importa. Pues el mismo Jesucristo dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, esa fe produciría grandes milagros, de tal modo que trasladarían los montes de un lugar a otro, si no dudaren. Hay que reprender la duda cuando estemos clamando y orando, y entonces esa fe saldrá, comenzará a producir milagros en el momento en que tú empieces a orar fervientemente, a clamar, a participar en tu oración llena de fe. Pero en tercer lugar, una oración que es eficaz es aquella que se hace con un corazón limpio. Y dice en primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 8: levanten manos santas sin ira ni contienda. Quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin iras ni contienda. Muchas veces nuestras oraciones sufren estorbo porque en nuestros corazones, en nuestras manos, en nuestro ser hay contaminación de amargura, de ira, de contienda, de resentimientos. Y dice la Biblia, por ejemplo, que las oraciones de un esposo pueden ser estorbadas cuando él no vive en sana mansedumbre y trata como a vaso frágil a su esposa. En 1 Pedro 3:7 dice: vivan con sus mujeres con sabiduría, dando honor a sus mujeres y no las traten ásperamente, para que sus oraciones no sufran estorbo. Y dice en Marcos 11:24: y cuando estén orando, perdonad si tienen algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos también los perdone. Y dice en Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántas oraciones, quizás llenas de profunda intensidad, cuántas oraciones quizás muy fervientes y llenas de fe, han sufrido estorbo porque en nuestro corazón hay resentimientos y hay amargura? Y allí dice en Hebreos 12 que la amargura puede hacer que yo deje de alcanzar la gracia de Dios. Y esto es tremendamente grave y peligroso, pues por la gracia de Dios, dijo Pablo, yo soy lo que soy. Pues por la gracia de Dios, dice en Hebreos 4:16, que podemos entrar al trono de la gracia. Pues por la gracia de Dios es que somos salvos. Por la gracia de Dios, que es un don, un favor, un regalo inmerecido, es que podemos tener cualquier cosa. Así que si nosotros no perdonamos a los hombres, tampoco el Señor nos perdonará. Y no importa cuán intensamente ores, no importa cuán profundamente ores, no importa cuánta fe tengas, tu oración sufrirá estorbo. Así que es necesario que nuestro corazón esté limpio para que podamos adentrarnos a la presencia del Señor y nuestra oración sea eficaz. Pero finalmente, el cuarto punto de una oración eficaz es que debe ser conforme a la voluntad de Dios.
Dice en 1 Juan 5:15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le hubiéramos pedido, sabemos que tenemos lo que le hayamos pedido. Debes conocer la voluntad de Dios para no pedir conforme a lo que no debes pedir. Debes pedir conforme a la voluntad de Dios para que obtengan lo que estás pidiendo. Porque si no conoces la voluntad expresa de Dios y pides algo que no está de acuerdo a lo que dice su palabra, estarás luchando contra Dios mismo. Pero esta es la confianza que tenemos en Él, que cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y tú me dirás, bueno, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios se expresa abiertamente en su palabra. Mucho pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero si tú anhelas el conocimiento de Dios, si anhelas conocer la voluntad de Dios, entenderás que la palabra que está escrita, esa palabra que fue dada para ti, te guiará y te encaminará hacia dónde debes caminar y hacia dónde debes pedir. Así que vas a clamar conforme a la voluntad de Dios. Jesús mismo en Lucas 22:44 dijo, Señor, pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Jesús le dijo al Padre, yo sé que puedes hacer cualquier cosa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que lo que pidas debe estar conforme a la voluntad de Dios. Si tú eres un hombre o una mujer soltera, no podrás pedir a esta persona que no es cristiana para ti, si eres cristiano, porque entonces estarías en yugo desigual y Dios no te concederá eso. Debes pedir conforme a tu voluntad y debes conocer la palabra de Dios para pedir conforme a lo que Él quiere y desea darte. Quizás tú estás pidiendo algo que está en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Es necesario entonces que vayas a la palabra de Dios y comiences a indagar cuál será la buena voluntad, agradable y perfecta para nosotros. Ahora, no puedes tener miedo a la voluntad de Dios, porque quizás algunos están pensando que la voluntad de Dios les va a frustrar sus sueños, sus deseos y sus anhelos. Pues eso no es cierto. Pues dice la Biblia allí en Jeremías 11:29 que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, y que los deseos del justo van a ser dados a aquellos que le aman. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Así que si tú quieres ser una persona que ore eficazmente, también debes ser justo, porque es la oración eficaz del justo la que puede mucho. Y la única manera de ser justificados ante Dios es aceptar a Jesús en nuestro corazón, recibirle como nuestro único y suficiente Salvador. Puedes tener todas las anteriores virtudes al momento de orar, puedes orar intensamente, puedes estar lleno de fe, puedes tener un corazón limpio, bueno, quizás eso es lo que crees, y puedes orar incluso conforme a su voluntad. Pero si no eres un hijo, si no has recibido a Jesús en tu corazón y te has arrepentido de tus pecados, tus oraciones no servirán más que para quizás ver cosas, pero no para producir el milagro más grande que es la salvación. Así que en esta noche recibe a Jesús en tu corazón, acéptale como tu único y suficiente Salvador. Pasarás de muerte a vida y tendrás algo más maravilloso que cualquier cosa que puedas obtener en esta tierra: el eterno y glorioso tesoro de la salvación. Y saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad. Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser.
sobre tus rodillas, su gloria podrás ver en fe. Avanza al caminar, vencerás. Cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te agobia. Todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad. Cuando oras, recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar. Cuando oras, la guerra tienes que ganar. Al caer, volverte a levantar. Cual soldado valiente, la victoria Él te dará. Revestido de la unción, cruzarás linderos de dolor. Con Cristo como escudo, pelearás seguro en fe. Avanza al caminar, vencerás. Cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te agobia. Todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad. Cuando oras, recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar. Al orar verás el mar dividirse, los muros caer, los yugos pudrirse. Al orar verás que Dios va contigo, Él será refugio, tu fuerza y abrigo. Al orar tu fe podrá restaurarse, enfermos sanar, heridas curarse. La maldad de este mundo menguará, solo debes orar sin cesar. Cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te agobia. Todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad. Cuando oras, recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar. Cuando se rompen cadenas, todo yugo se quiebra. Debes orar, pide con fe. Las tinieblas se van, con victoria tendrás. Si tienes fe, si tienes fe. Cuando Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. tu presencia está aquí. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh gran yo soy. Recibe toda la gloria,
fuente en nosotros, Señor, que salta para la vida eterna. Hay una fuente, Dios, que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza. Es un río de y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y es un río de alabanza, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, Señor. Recíbelo, oh Dios. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día
más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré no más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yeah. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Tremenda canción. En la próxima la vamos a dedicar con mucho cariño y deseo de una bendecida semana. La vamos a dedicar a Irvin y Ruli Bernardes y su familia. Y la vamos a dedicar también a Lilian Soliana Omachechi. La vamos a dedicar a Ferreña y Yuri Yanga. Y la vamos a dedicar también a Gabriela Jimeno y Giselle, especial Luis y Rosaura Ramírez. Y también a Sara Betancourt y su familia, Luz Marina Blanco y su casa, José Bridgewater, Patricia Iglesias, Mimi Carolina. Y nuestra gente en Suecia, tía Viola, Johnny y Irene. Y la vamos a dedicar también a la familia Epistola, la familia Shakutu, que nos está sintonizando, la familia Petronella, Ursulita y Raymond María en Curazao, y la familia Lamp. Oh, casi olvido una gran señora, Swinda Martes en Curazao. Especialmente para ustedes he escogido la próxima canción. Escucha la letra.
presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. Espíritu de Santo Dios, ven a ser presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a ser presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. No solo buscamos tener solo tu rostro ver y conocerte y poder verte, revélanos tu gloria aquí. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos, con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Y estamos en los últimos 13 minutos de la transmisión de esta noche. Espero que les haya gustado y que Dios les ha tocado el corazón. Y siempre cuando vamos a casi finalizar la transmisión, les llevo
una pequeña palabra de Jehová. Esos días pudimos ver los sucesos en Israel y en Gaza. Pudimos ver como un ataque terrorista de un grupo islámico palestino que tiene el nombre Hamas, infiltraron en el país de Israel y de una manera muy salvaje mataron a muchos judíos que estaban ahí viviendo en paz y secuestraron a casi 200 judíos y los llevaron a Gaza. Y la situación está muy tensa y la situación se está empeorando y vemos también que al norte de Israel un otro grupo terrorista con el nombre Hezbollah se está poco a poco metiéndose en este conflicto. Y mucha gente se pregunta, ¿será ahora el momento de la guerra de las guerras, el Armagedón? ¿Será ahora que va a llegar el fin del mundo? ¿El fin de los tiempos? La Escritura nos dice que va a haber un momento en el cual esos sucesos van a suceder. Pero les quiero tranquilizar que todavía no podemos decir que el Armagedón está por empezar. Porque el Armagedón de la cual la Biblia nos habla es un suceso que será al fin de la gran tribulación. Y el Armagedón sucederá cuando una coalición de naciones se unen y atacan a Israel. Y hasta ahora vemos que el conflicto es un conflicto no entre naciones, sino un conflicto entre el país Israel y un grupo terrorista. No es un conflicto entre Israel y una coalición de naciones. Pero no sabemos si las cosas se pueden cambiar. Pero hasta ahora no podemos decir que el Armagedón, de la cual la Biblia nos profetiza, va a suceder. Otra cosa sí es que la situación actual es una señal severo que el rapto puede empezar muy pronto, porque el rapto será la ocurrencia que anticipa el comienzo de la gran tribulación. Supongamos que el rapto está por suceder unos de esos días, de estas semanas que están por venir. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado por esta ocasión? Por eso esta noche quiero darte la oportunidad. Quizás Dios tocó tu corazón. Quizás has visto la gloria de Dios esta noche en tu casa, en tu hogar. Y has decidido para
tener un encuentro con Cristo. Porque el momento que el rapto sucede es el momento de la segunda venida de Cristo. Y va de una manera muy, pero muy inesperada. Por eso esta noche puedes empezar a tomar las medidas para estar seguro que cuando Cristo vuelve, cuando el rapto de la iglesia de Cristo va a ocurrir, que tú también serás uno de ellos que van a encontrar a Cristo entre las nubes. Esta noche lo puedes hacer. En el Salmo 51, el salmista dice que hoy puede ser el momento indicado, el momento de tu salvación. Deja que esta noche sea el momento apropiado para ti. Deja que esta noche sea el momento de tu salvación. Porque una cosa es segura, que la gran tribulación va a suceder y Cristo va a volver y Cristo va a llevar a su iglesia. Y si no estás parte de la iglesia, tú no puedes ir. Habrá otro momento, pero la pregunta es si en ese momento no eres capaz para hacer esa preparación, ¿cuándo vas a tener la oportunidad para hacer la preparación en un otro momento? No podemos confiar en eso. Por eso esta noche te pido de todo corazón para tomar una decisión. Esta noche puedes tomar a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Esta noche puedes decir: Señor Jesús, aquí estoy, con mi corazón arrepentido. Señor Jesús, aquí estoy, un pecador, pero reconozco que te he fallado y que en este momento te necesito. Y si tú eres esa persona, te quiero invitar para orar conmigo. Oramos. Señor Jesús, presento ante ti, reconociendo que soy un pecador. Y te pido, Señor Jesús, tu misericordia. Te pido que me perdones. Perdóname mi falta de fe. Perdóname que te he fallado tantas veces. Pero en este momento, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Lávame, Señor Jesús, con tu sangre preciosa y transfórmame en una nueva creación. Dame un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te agradezco por hacerme esta noche un hijo del gran Dios. Amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Mis hermanos y yo te estamos esperando, te queremos conocer y te queremos dar más información y te queremos guiar. Y queremos caminar junto contigo por el camino que Dios
abrió para ti esta noche. Esta noche, Cristo Jesús está ahí, esperándote. Si no has orado conmigo, tienes tiempo todavía para en los próximos minutos hacer la oración que yo hice. Vamos a finalizar la transmisión de esta noche. Gracias por sintonizarnos. Y te invito para que el próximo jueves a las 10 de la noche, horario local aquí en Holanda, a las 4, horario local en Curazao, Venezuela, para que me acompañes de nuevo con otra edición de la palabra. Y lo que concierne este programa, si Dios permite, estaré de nuevo con ustedes con una nueva semana con el Señor el próximo lunes, y mañana por la mañana mi hermano Cedric Soleyana continuará con la programación en Papiamento. Comienza un día nuevo con el Señor y empezará a las 11 horario local de Holanda, a las 11 de la mañana. Son las 5 en Venezuela y Curazao, Aruba y Bonaire. Gracias por sintonizarnos esta noche. Hasta la próxima semana o hasta el jueves, si Dios permite. Vamos a clausurar con una bella canción. Chao, chao, chao.